Sean todos muy bienvenidos. Estamos en un programa más de 50 años cuando se quebró la democracia, un programa en conjunto de Piensa Prensa con el sitio de memoria Estadio Nacional. Hoy nos encontramos con Farah Negme, hija de Jecar Negme, ejecutado el 16 de octubre del año 73, y hermana de Jecar Negme Cristi, ejecutado también el 4 de septiembre del año 89. Muchas gracias, Farah, por estar acá. Hola, gracias a ustedes por invitar. Bueno, queremos conversar un poco de vivencias difíciles, complejas, pero que son necesarias para construir lo que todos llamamos memoria histórica. Y nos gustaría saber un poco qué sucedió después del 11 de septiembre, cómo es que tu papá fue ejecutado en Temuco, ¿no? Vivían en Temuco ustedes. Mi papá había sido trasladado, él trabajaba en el hospital Barros Luco acá en Santiago, era educador sanitario y fue trasladado a Temuco el año 67. En esa fecha nosotros nos instalamos allá a vivir y bueno, nos tocó todo lo que fue la unidad popular en esta ciudad. Una vez, bueno, como en todo Chile, digamos, una vez con el golpe militar, bueno, cambió todo para nosotros como familia. Mi papá era militante del Partido Socialista desde su adolescencia y mi mamá era más bien allendista, apoyaba al gobierno de la Unidad Popular. El mismo día del golpe nosotros nos enteramos, digamos, los movimientos que había y como lo había dicho el presidente reiteradas veces, y ese mismo día muy temprano nos fuimos todos a nuestras distintas labores, digamos, mis papás a sus trabajos y nosotros al colegio. Al mediodía nos devolvieron, antes de la mañana, digamos como a las 11 de la mañana, nos mandaron de vuelta al colegio, cerraron el colegio y mis papás llegaron cerca a las 2 de la tarde, que era el toque de queda que habían decretado. Cuando llegó mi papá a la casa, nos comenta, digamos, o lo comentó en la familia, de que lo habían despedido del hospital, que en la mañana habían llegado con todos los compañeros al hospital y que lo habían echado todos aquellos trabajadores y funcionarios de la salud que eran conocidamente la Unidad Popular. También mi mamá había estado ese año, estudiaba en la Universidad de Chile en ese entonces, de Temuco, pedagogía en castellano, y había ido a su escuela y tampoco se les permitió la entrada a los estudiantes por las propias autoridades de la universidad, según entiendo yo, pues yo era muy chica, tenía 9 años, son mis recuerdos. ¿Qué edad tenían tú y tus hermanos? Yo tenía 9, mi hermana tenía 11 y Jecarcito tenía 12. Él era el mayor. Sí, él era nuestro hermano mayor. Y cuéntame un poco qué fue sucediendo durante esos días que terminaron con tu papá preso. El mismo día, en la tarde o al día siguiente, apareció un bando militar, era el bando número 12, yo me lo sé de memoria, que citaban a un montón de personas de Temuco, muchos de ellos por nosotros conocidos, porque eran, entre comillas, tíos que nosotros habíamos conocido en ese periodo, que los llamaban a presentarse en el regimiento Tucapel de Temuco. Yo me acuerdo que era una música militar de fondo, con voces de militares leyendo las listas reiteradamente en la radio. Dentro de esos nombres aparecía el nombre de mi papá, y con amenazas, no me acuerdo cómo era esa amenaza, pero era algo muy peligroso si es que no se presentaba. Ese bando militar lo leyeron muchas veces, además tiene que haber sido el día 12, porque apareció además en los diarios, en el diario Austral o Mercurio de Temuco, que era el único diario que siguió funcionando. Mi papá se presentó, como muchas otras personas, se presentaron al día siguiente al regimiento. Después, lo que yo recuerdo que comentaron es que, entre muchas otras preguntas que lo habían interrogado, y que él habría reconocido su militancia política, él era secretario general del Regional Cordillera del Partido Socialista allá, y que nada, digamos que le habían preguntado sobre su actividad, todo lo demás, dijo la verdad, digamos que era lo que él hacía. Él hacía clases en la Universidad de Chile, Temuco, educación sanitaria, y trabajaba en el hospital de Temuco. Lo dejaron con orden de arraigo y llegó con el pelo corto y sin barba. Yo no recuerdo si se lo habrían cortado, o sea, yo no sé en realidad si se los cortaron en el regimiento o él se lo cortó en la casa. Yo cuando llegué lo vi sin barba y sin pelo corto, con pelo corto, que ni siquiera lo reconocí cuando lo vi. Cuando él volvió no lo reconocí. Y de ahí fue terrible. Fue un periodo entre el 11 de septiembre mismo y
Y el 26 de octubre, que es la fecha de su muerte, fue un periodo muy complejo para nosotros. Teníamos noticias de cómo caían compañeros de mi padre. En particular, recuerdo muy bien al doctor Hernán Enrique, Alejandro Flores, que eran muy amigos de él, y que pertenecían a un equipo de salud que trataba de articular la medicina tradicional con la medicina mapuche en esos años, y formaban monitores en las comunidades mapuche. Ellos iban a las comunidades mapuche y trataron de instalar postas en estos lugares. Es la idea que cuando los mapuches tuvieran casos que no había otra solución que tratamiento en el hospital, pudieran acudir al hospital, porque había muy altos índices de muerte. Entonces estas personas que iban cayendo eran todos miembros de ese equipo del hospital en que trabajaba mi papá, que incluso habían sido invitados a exponer este programa, que era muy revolucionario en la época, incluso a Estados Unidos. Entonces era un programa muy revolucionario en su época, pero todas estas personas estaban siendo detenidas, torturadas salvajemente y muertas. Ya el 21, creo 27, no me acuerdo las fechas bien, se sabía que estaba preso el doctor Enrique y Alejandro Flores, y que habrían sido brutalmente torturados. Mi papá toma la decisión de no irse, de no arrancar, y nos expone a nosotros la situación, a nosotros tres. Nos expone que lo más posible es que lo maten. Y mi hermana, recuerdo que le pregunta por qué no se arranca, por qué no se va. Y yo recuerdo perfectamente la respuesta de mi papá. Mi papá nos explica que él había asumido una responsabilidad con el gobierno de la Unidad Popular, que toda la gente y los compañeros que él había convocado no podían arrancar, y él se quedaba a enfrentar su suerte con sus compañeros, con la gente que él había convocado a este gobierno, digamos, y a esta propuesta. No recuerdo sus palabras textuales, pero fue más o menos eso lo que nos dijo. Yo lo entendí, y bueno, ahí le dijo a Checarcito, mi hermano, que se quedaba a cargo de la familia, que si le pasaba el algo. Y esa fue una conversación que tuvimos cerca de la casa, en un lugar súper, mira, me acabo de dar cuenta. Este es el lugar donde conversamos con mi papá, que era un sitio eriazo que quedaba en la esquina de la cuadra donde nosotros vivimos. Era el lugar donde siempre llevábamos a pasear nuestro perro. Y ahora recién me doy cuenta que, según los antecedentes, habría sido el mismo lugar en que lo mataron. Era como un sitio eriazo que había. Entonces, desde esa fecha más o menos, yo hoy día me doy cuenta, yo en ese tiempo no me di cuenta, tiene que haber sido una situación muy terrible para toda la familia. Yo en ese minuto no lo viví así, lo viví como un cambio brutal. La gente no se saludaba en las calles. Recuerdo ver a mi familia quemando libros, papeles. A mí me mandaron con cheque a dejar un cuadro del cheque que mi papá había traído a la casa. Mi papá lo enrolló y nos mandó a mí a checar, a dejarlo en una casa que lamentablemente no recuerdo quién era para recuperar el cuadro. Recuerdo que mi papá salía todas las mañanas, volvía justo a la hora del toque de queda. Después supe que se juntaba con compañeros del Partido Comunista, también compañeros del MIR, donde veían la situación de la gente que estaba cayendo presa. Trataban de ayudar a las familias, a las viudas, a las familias enteras que se quedaron cesantes. Nosotros mismos, mi papá también lo echaron de la universidad. Entonces mi papá era el único proveedor de la familia. Entonces no se pagaron indemnizaciones, nada, o sea, todo eso, nada. O sea, no, fueron los militares a arrancarnos el teléfono, por lo tanto también quedamos incomunicados. Entonces era una situación bastante compleja la que vivimos desde el 11 hasta que van a buscar a mi papá. ¿Cuándo van a buscar a tu papá? ¿Era de día, de noche? ¿Tienes recuerdo de eso? Sí, me acuerdo muy bien. Era de noche, tiene que haber sido las 9, un poco más de la noche, porque fue al ratito que nosotros nos acostamos. Como mi papá sabía esta situación, nos había instruido a nosotros tres que frente a cualquier allanamiento o situación que llegaran los militares a la casa, nosotros, no importa la hora que fuera, teníamos que hacernos los dormidos y no despertar por ningún motivo. Estas eran instrucciones que nosotros teníamos. Nosotros ese día ya nos habíamos acostado, supuestamente estábamos dormidos.
yo era muy inquieta, siempre me hacía la dormida para escuchar lo que ellos hablaban o escuchar lo que hacían los adultos. Lamentablemente, no sé si era para mejor o no, estaba despierta cuando los fueron a buscar. Tocaron la puerta fuerte, llegaron muchos militares, entraron a la casa. La pieza era una casa muy pequeña que teníamos, tenía 2 dormitorios. En un dormitorio dormía mi abuela con mi papá, con mi hermano, con Jecar. En otro dormitorio estaba la cama matrimonial de plaza y media, mi mamá con mi papá. Paralela a esa cama estaba mi cama, que mi cabeza daba a los pies de la cama de mis padres. Y perpendicular estaba la cama de mi hermana, cuya cabeza daba con la mía. Entonces, mi posición en la cama me permitía mirar hacia la puerta y mirar la cama de mis padres. Entonces yo vi cuando un militar estaba esperándolo en la puerta, apuntándolo con el arma, y vi cuando mi papá se estaba vistiendo porque él ya estaba con pijama. Tengo la imagen como una foto, no tengo la imagen en movimiento, de cuando él se estaba abrochando los zapatos. Y mi mamá, el hombre, el milico, le dice, en forma altanera, que se apure. Y mi mamá trataba de que se llevara el abrigo y le dice que no lo va a necesitar. Y se lo llevaron. ¿Qué pasó después de ese día en que toman a tu papá? Al día siguiente mi mamá esperó que se levantara el toque de queda, estábamos con toque de queda, y fue al regimiento Tucapel a buscarlo. Nosotros nos mandaron al colegio igual. Fuimos al colegio y como a las 10 de la mañana nos van a buscar unas monjas, que eran unas monjas españolas, parece, o canadienses, eran canadienses, que trabajaban con mi mamá en la comunidad cristiana, en la población, y nos fueron a buscar a los 3 al colegio. El colegio quedaba como a 5 cuadras de la casa, no nos dijeron nada, y nos llevan a la casa. Y en la casa ahí encontramos a mi abuela llorando. No recuerdo haber visto a mi mamá. Y nos dice ahí que mataron a mi papá, que papá había muerto, lo habían asesinado. Nos arreglamos los 3, nos cambiamos de ropa y teníamos que ir a esperar a mi mamá a la morgue al hospital. Fuimos al hospital los 3, no andábamos solo en micro, fue la primera vez que salimos en micro solo, y mi abuela se quedó en la casa porque encontraban inseguro dejar la casa sola. Y fuimos a la morgue, ahí nos sentamos afuera, nosotros conocíamos el hospital, y esperamos los 3 que mi mamá llegara. Cuando en eso vimos a mi mamá que venía gritando por la calle, y venía gritando que lo habían matado a mi papá. Cuando mi mamá llegó donde estábamos nosotros, nos dice que lo mataron ella, y nos hace que esperemos fuera. Ella entra a la morgue y nos hace pasar a los 3. Y ahí yo vi a mi papá muerto, estaba cubierto con una sábana como esta parte del cuerpo. Yo era muy chica de porte, pese a la edad que tenía, no recuerdo que no alcanzaba a verlo estando parada. Veía el cuerpo nada más, entonces me tuve que subir a la camilla para poder verlo. Y lo vi lleno de moretones, y después supe de grande y ejerciendo como abogada que esos eran los disparos del fusilamiento. Ahí mi mamá nos dijo a los 3 que miráramos a nuestro papá y que no olvidáramos nunca quién había hecho eso. Después salimos de la morgue y mi mamá mandó a Jecarcito a comprar el ataúd. Y nosotros nos quedamos ahí con mi hermana esperando. Después no me acuerdo bien, no me recuerdo cómo nos fuimos a la casa. Y nos mandaron a la abuela, alguien nos mandó con Jecarcito, a mi Jecar, a buscar un teléfono cercano de los vecinos, de gente por ahí, a llamar a la familia de Santiago, avisando que lo que había pasado. Jecar habló por teléfono, llamó a la familia de Santiago, y recuerdo bien sus palabras, porque dijo a la tía, a los hermanos de mi papá, a la familia por parte de padre, les dijo que el papá había partido, y seguramente le pidieron explicaciones, y Jecar le dijo a lo más alto del cielo.
Esa fue la respuesta que dio Jécar. De ahí nos volvimos a la casa, no recuerdo si dormimos en mi casa, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que llegó mi tío Santiago en una camioneta de esa Citroën antigua. Y ahí llevamos a mi papá en el ataúd. Iba mi papá y mi mamá con mi tío, disculpen, y mi mamá adelante. La camioneta tenía como una ventanilla y atrás era como esas Citroën que tenían como como un espacio como de carga atrás. Atrás iba el ataúd y íbamos nosotros sentados, mi hermana y mi hermano en un lado, en unas banquitas de madera que había. Y yo iba sentada en el otro con mi papá, con el ataúd de mi papá. Y así viajamos en el día, porque recuerdo que llegamos a Santiago en la noche, con el ataúd de mi papá, porque mi tío hacía bromas diciéndola, cuando señalizaban los autos que iban a doblar, decían que le estaban haciendo, como pinchando con su camioneta. Entonces era de noche. Y ahí llegamos a la casa de mi abuela paterna, ahí velamos a mi papá. Y al otro día mismo fuimos al cementerio general. En el cementerio general estaba lleno de militares, lleno. Fue la familia más directa, muy pocos por parte de padre, muy pocos por parte de madre. Y hubo que enterrarlo rápido. Yo recuerdo que mi mamá nos agarró de las manos a las dos y le dijo a Jécar que la tomara ella del chaquetón que llevaba. Y nos dijo, cuando empezamos a caminar, nos dijo, no quería ver ninguna lágrima, que no quería ver que esos milicos asesinos nos vieran llorando. Y así partimos, estábamos los cuatro, los tres hermanos con mi mamá, el ataúd adelante, y los familiares a los costados, que eran muy poquitos. Y cuando llegamos en el entierro, Jécar cantó la marsellesa, que nosotros la sabíamos, la marsellesa socialista. Muy bajito, casi imperceptible. Y yo lo encontré muy ridículo porque tenía que cantar la marsellesa. Después yo tendría 15 años cuando entendí que era su homenaje a mi papá. Yo no sabía de homenaje ni nada. No sé si él sabría o cómo se le ocurrió, o le habrá nacido del alma. Pero eso fue el primer homenaje que mi hermano le hizo a mi padre. Fara, trasladémonos en tiempo. Ustedes se crían en Santiago finalmente, los tres con tu mamá, profesora. Empiezan a militar, están en la universidad, salen relegados también, salen perseguidos, estuvieron clandestinos, tú con tu hermano. ¿Ustedes tenían algún atisbo de que algo podía pasar justamente en el año 89, después del plebiscito, después de que ya estaba terminando la dictadura, que justamente en el periodo que emboscan a Jécar? ¿Qué pasa en ese periodo? Mira, nosotros como familia, y principalmente los tres hermanos, después los dos, porque mi hermana fue madre muy jovencita, nos abocamos completamente a la lucha en contra de la dictadura. Yo particularmente del liceo, Jécar, yo entiendo que entró en la universidad de pedagógico, después pero nos abocamos como muchos jóvenes de esa época, la lucha por recuperar la democracia y por el socialismo, la verdad. Y en eso tuvimos muchas situaciones de persecución, de represión, con allanamientos en la casa, detenciones, como tú decías, relegamiento, para nosotros, digamos, hacia nosotros. El año 87, 88 empieza todo este proceso de transición supuestamente a la democracia de la dictadura y una entrega pacífica, teóricamente, digamos, del tirano, digamos, a las autoridades que salieran electas. Sin embargo, se olvida, digamos, y muchas veces se omite señalar que hubo una represión tremenda en ese periodo. Entre el 86, el 88, 89, fue una represión tremenda la que hubo hacia los sectores populares. Y hay muchas omisiones, incluso si se ve el informe Reti, son muchas las personas detenidas, perjudicadas, mientras se pactaba esta transición. De hecho, Jécar es amenazado de muerte por la CNI el año 88 a través de una persona que se infiltró y que se constató que era de la CNI. Más que infiltración, él creó un supuesto MIR, no sé dónde, lo inventó, digamos, la CNI, y lo que pretendían hacer ahí era una especie de tablada, como la que se hizo en Argentina,
donde pretendían supuestamente asaltar un ejército y estaban reclutando jóvenes que estaban disconformes con los partidos de izquierda de la época. Incluso lo llevaron a entrenamiento militar este hombre, miembro de la CNI, a Argentina, le hizo instrucción militar, engañando a estos jóvenes acerca de que él era supuestamente una fracción del MIR. Es la idea de hacer un copamiento, una toma de un ejército. Era un aniquilamiento, eso fue un plan de aniquilamiento orquestado por la CNI. Y cuando estos jóvenes se dan cuenta de que este hombre es infiltrado, es cuando les propone matar a los traidores a la revolución, y entre ellos Gécar, y les pone un corvo en la mesa. Algunos de estos muchachos eran de la Villa Francia. Nosotros vivimos muy cerca de la Villa Francia, nosotros vivíamos, era la población Villa Suecia, se llamaba, que queda un paso de la Villa Francia, y nosotros estudiamos en el Colegio 5 de Abril, en el Liceo 5 de Abril, que se llamaba número 28, que quedaba en la Villa Francia. Entonces nosotros nos conocíamos con la gente de la Villa Francia, y de todo ese sector, porque todos estudiábamos en el mismo colegio. Y nosotros conocíamos, por ejemplo, a los hermanos Vergara desde muy jóvenes. Entonces, estos muchachos eran de la Villa Francia, algunos de ellos. Cuando este hombre infiltrado les propone esa supuesta acción, ellos se dan cuenta de que ese no podría ser un compañero. Porque ellos podían estar en desacuerdo o no con nosotros, pero sabían que nosotros no éramos traidores, digamos. Entonces, ellos acuden a nosotros como familia. Y mi hermano, él se involucra directamente en sacar a estos muchachos de la garra de esta organización de la CNI y poder sacarlos del país. Y a su vez hacen una denuncia pública en lo que fue la Pluma y Pincel de esa época, el año 88, donde Gécar denuncia esta operación de infiltración de la CNI con estos jóvenes de izquierda, todos con anhelos democráticos, y que son engañados por este organismo. Entonces, ahí, digamos, evidentemente se intentó con esa salida pública desbaratar esa operación de la CNI. Y la verdad, nosotros pensamos que se había desbaratado. Pero hubo dos muchachos que no entiendo yo bien la historia, por qué permanecieron en este grupo con este hombre, y ellos son ejecutados, que son Eric, no me acuerdo el nombre del otro chico, que les dice a este hombre que pongan una bomba de sonido o algo así en calle Radal de Pudahuel. Los chicos, estoy hablando de chicos, estamos hablando de 18 años, no mayor de edad que es, y van a poner la bomba, y por supuesto que les estalló, y los chicos, uno murió en el acto y el otro chico quedó vegetal y murió a los días. Hoy día este hombre, no recuerdo su nombre, hoy día está preso por la muerte de estos muchachos, por la muerte, porque fue un asesinato premeditado estos dos niños. Fue tremendo, había toda una situación represiva, pero nunca pensamos, la verdad, aparte de este plan de la CNI, nunca pensamos que iban a haber muertes selectivas como la que hubo en esa época, y menos de dirigentes públicos, la verdad. En ese momento, Gécar era dirigente de... Gécar era dirigente y representante de la Izquierda Unida y vocero del MIR. La Izquierda Unida reunía a todos los partidos de oposición en este momento de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MIR, que eran oposición a la dictadura, que habían definido primero, no estaban por participar en el plebiscito, estaban por las elecciones libres y democráticas. Después, cuando finalmente se impone el plebiscito, llaman a votar que no. Después trataron de impulsar un candidato de izquierda, un candidato popular. Lamentablemente los partidos de la Concertación, incluido la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Renovado, como se le conoce en esa época. Después se suma a la Izquierda Cristiana, más otros partidos de esa índole, y convocan a la Concertación de Partidos por la Democracia, que no era el PPD, era la Concertación, nomás se conocía en ese entonces, y deciden que su candidato va a ser Patricio Aylwin. Habiéndose impuesto una candidatura de estos sectores políticos, la posibilidad de levantar un candidato de izquierda era darle el triunfo a Pinochet. O sea, ya estaba como candidato Pinochet. Lamentablemente yo creo que hoy día, y en esa época, aunque suene increíble, no estábamos en condiciones de presentar dos candidaturas sin que eso significara la continuidad de Pinochet en el cargo, en el poder, en ese tiempo a través de Vichy.
que fue el candidato que ellos estaban presentando. Entonces la izquierda tuvo que bajar sus candidaturas, se vio obligada y se le impuso el apoyo a Erwin. Ellos no quisieron en ningún momento negociar con la izquierda, no quisieron que la izquierda participara, marginaron absolutamente a todos los partidos de izquierda de este proceso de transición. Y la izquierda, de generosidad en ese momento, y para poder poner término a la dictadura, decía apoyar a Erwin. Jecas le tocó en muchas oportunidades manifestar esta postura. Incluso dijo públicamente que la candidatura de hubieran preferido un candidato con una trayectoria democrática, no como Patricio Aylwin, porque como todos sabemos no la tenía por su participación e incitación al golpe militar. Entonces no era un candidato que a nosotros nos fuera cómodo. Incluso preferíamos a Valdés en ese tiempo, de haber sido un demócrata cristiano. Pero esas fueron las circunstancias que en ese momento estaba conduciendo a los sectores de izquierda junto con muchos otros compañeros en la idea de construir una fuerza democrática de izquierda que fuera capaz de enfrentarse en la transición a la democracia, que sabíamos que ya venía todo este proceso de aniquilamiento. Si tú recuerdas, ¿no? Tú eras muy jovencita, pero hacía poco había pasado esto, el asalto a los Keynes del Frente Patriótico. Ahí fueron asesinados, hoy día se sabe, pero en ese tiempo no se sabía. Decía que habían muerto en enfrentamiento. El comandante, ¿cómo se llama este chico? José Miguel y Tamara. Fueron brutalmente asesinados, torturados, antes de tirarlos al río. Ya habían asesinado a Pablo Vergara en el sur, en Temuco. Entonces nosotros sabíamos que la disposición de la dictadura y así también de algunos partidos de la Concertación o personas de la Concertación que una vez que asumieran el gobierno dejaran limpio, entre comillas, de izquierda a los nuevos gobernantes. Aunque los pasos toquen 1000 años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron.
Ya estamos de vuelta con 50 años desde Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. Estamos conversando con Farah Negme y estábamos viendo recién todo este periodo previo a la muerte de Gécar. ¿Qué pasó el día? Me gustaría que conversáramos un poco de ese día terrible y después conversáramos un poco qué pasó con la justicia. Mira, yo estaba en la casa ese día, eran tarde en la noche, no sé, después de las 9 de la noche, parece que se repiten los horarios. Recuerdo bien más o menos esa hora porque estaba preparando la mamadera de mi hija. Y viene Águeda, la pareja de Gécar desde entonces, y ellos vivían al lado de la casa nuestra. Yo vivía en la casa principal con mi madre y mi hija, y al lado vivía Gécar con sus hijos y Águeda. Y viene Águeda y por la cocina, por atrás, por el patio, y me dice: chica, me acaban de llamar por teléfono y me dicen que mataron a Gécar. Y yo la escucho y le digo: ¿seguro? Sí, me dice, está confirmado. Entonces, yo no me acuerdo qué más hablamos, y yo le dije que ya, que yo iba a subir a avisarle a mi mamá porque tenían que ir, digamos. Y ahí me tocó avisarle a mi mamá que Gécar estaba muerto. Cuando subí la escalera no me atreví a decirle pensé rápidamente, no me atreví a decirle que estaba muerto. Estaba ya despierta, acostada, pero despierta, y le dije que estaba herido, porque era muy terrible para ella, su hijo, digamos. Y mi mamá se desesperó, se vistió rápidamente y salió con Águeda. Salieron juntas y cuando iban saliendo, Águeda se devuelve y me pide que saque a los niños, que los saque de ahí. Y yo me quedé sola en la casa con mi hija, que tenía 3 años, 2 años y medio, Gécarcito, que tenía un poco menos de 4, casi por cumplir los 5, y la hija de Águeda, que tenía como 12 años. Y me tocó salir con los 3 niños. Antes quemé unos papeles de Gécar que podían ser de su partido, y después de eso salí. Me acuerdo que cuando salí todavía habían carros de la CNI en la calle, que yo no vi cuando llegué porque yo iba a buscar a la niña temprano en el jardín. Yo creo que ha llegado 6, 7. Y esperé el colectivo y le dije al hombre que mi marido era curado, que me estaba siguiendo, para poder llegar a la casa de mi hermana. Y ahí el hombre me llevó, llegué a la casa de mi hermana y me tocó también decirle a ella. Todavía no salían las noticias. Dejamos a los niños, no quisimos contarle nada, y al otro día salimos con mi hermana temprano a hacer todos los trámites por la muerte de Gécar. Mi hermana estaba embarazada de su segundo hijo cuando sucedió este hecho. Fue muy difícil para nosotros como familia. Para mi madre fue demoledor. Mi madre murió de cáncer el año 96, un cáncer fulminante. Ella me decía que... Muy joven además. ¿No? Tenía 51 años cuando murió, sí, tenía 51 años. Ella me decía que era un dolor, me decía: mi amor, perder tu pareja no tiene comparación con perder un hijo. Me decía que sentía un dolor ella que le cruzaba el pecho, solamente acordarte de Gécarcito. Era un dolor terrible. Y empezó a participar. Ella nunca había participado en organizaciones de derechos humanos, con la familiares ejecutados, con la comunidad de Maipú de derechos humanos. Participó mucho. Llegaba con sus piernas todas moradas porque en vez de estar en democracia, la golpeaban igual los carabineros a las viudas y madres de los ejecutados, los detenidos desaparecidos. Yo me acuerdo cómo llegaba con todas sus piernas llenas de moretones, pero se arrepentía de no haber salido antes, de no haber salido con mi padre, por mi padre. Una vez le invitamos al primer acto que se hizo Gécarcito en la calle, uno de los primeros actos en la calle Bunne, y yo recuerdo muy bien que ella dijo en ese acto que lo prefería muerto que se hubiera vendido y que hubiera traicionado a su pueblo. Si ese era el costo para que estuviera vivo, ella lo prefería muerto.
Y eso lo dijo en contexto de toda la gente que se entregó a este gobierno de la Concertación, pensando por un cargo, por un sueldo, y que al final traicionó a toda la gente y todos los años de lucha que habíamos estado dando, de tantos sacrificios de tantas personas. Y hablo de ciudadanos comunes que salieron a las calles, a las protestas, que perdieron incluso familiares, que los golpearon en esos allanamientos, que tanto sacrificio, todo un pueblo, para que estos malditos llegaran al gobierno, me refiero a la Concertación, y no cumplieran en ni un ápice el programa al cual se habían comprometido. Eso yo lo vengo denunciando desde el año 90. Fara, el caso de Gécar fue tomado por la justicia, fue investigado por la justicia, Hugo Dolmech falló en ese caso. Mira, es una burla esto es una burla. Yo sé que en muchos países del mundo esto no ocurre, no hay investigaciones, en Latinoamérica los juicios son muy escasos, hablo en Argentina, pero estamos en Chile. Yo no puedo comparar con otros, digamos. En Chile primero aplicaron la ley de amnistía, no querían investigar nada. El caso de mi hermano ocurrió en el 89, nosotros teníamos esperanza, pusimos querella, fuimos a hablar incluso con este maldito de Elwin cuando salió elegido, para que se comprometiera que hubiera verdad y justicia. Mi mamá murió sin saber nada, porque el primer ministro que pusieron, que fue ministro en visita, fue este hombre Pfeiffer, que era un pro-nazi conocido dentro del Poder Judicial. Y reclamé para que lo cambiara, para que el hombre se inhabilitara, porque incluso llegó a decir públicamente, en un caso del Frente Patriótico que él tenía, él mismo se inhabilitó por tener adversión en contra de esta gente del Frente Patriótico. Si tenía adversión contra la gente del Frente, ¿qué creía el de mi hermano que había militado en el MIR? Pedimos nada. El hombre salió del caso como si nada, cerró la causa todas las veces que quiso. Había que pedir más diligencia, no accedía, así pasaban los años. Hasta que finalmente lo toma el ministro Dolmech. Surge una esperanza en la familia cuando asume Dolmech. Sin embargo, esta investigación no fue íntegra y completa. Es verdad, confesaron los criminales de Gécar. Confesaron 6 criminales, 5 como autores directos. Pero el ministro Dolmech les da condena remitida, pena remitida. Les da una pena muy pequeña y más encima aplica la pena de prescripción, que es que cuando ha pasado mucho tiempo la causa, se les condena por la mitad del tiempo que le hubiera correspondido. Pasó todo ese tiempo porque ellos no quisieron investigar. Ellos tuvieron todo el tiempo del mundo, los ministros, para haber investigado y no quisieron, a propósito. Nosotros apelamos a la Corte de Apelaciones, apelamos a la Corte Suprema, ahora seguimos en la Corte Interamericana en contra de ese fallo. Pero lo más grave de todo, que cuando la causa estaba en la Corte de Apelaciones, el que nosotros pensamos que era uno de los más importantes responsables, que era el general Abarzúa, que fue quien dirigió la CNI desde abril del año 89 hasta marzo del año 90, que era quien los otros incluso decían que le había dado las órdenes, no se le condenó ni un día, ni siquiera fue condenado él. Pero este hombre, una vez que la causa estaba en la Corte de Apelaciones, pensando que la sala de la Corte lo podría condenar, presenta una declaración jurada ante notario asumiendo la responsabilidad, diciendo que él había dado las órdenes. No hubo posibilidad alguna que ni los ministros de la Corte de Apelación, ni ministros de la Corte Suprema, ni siquiera el abogado quisiera reabrir la causa producto de esa declaración. Este general Abarzúa salió, mira, si los otros no tuvieron pena alguna que cumplir por el crimen de Gécar, este señor Abarzúa, la más completa impunidad. Él no respondió a nadie por haber dado la orden, porque nosotros insistíamos en el señor Abarzúa, porque él recibió la orden, lo más probable, el ministro del Interior de ese entonces, si este crimen no fue accidental. Gécar, en el minuto que lo matan, era uno de los máximos dirigentes de la oposición de este país. No, era imposible que no hubiera habido una orden del ministro del Interior de la época. Entonces, es una situación que yo creo que hemos vivido la mayoría de los familiares. Acá hay familiares, mira, doloroso lo que voy a decir.
Acá hay familiares de primera y segunda. Nosotros venimos de una familia popular, venimos de una familia pobre, nosotros si entramos a la universidad, pues como todas estas familias que se han sacado la cresta, trabajando en su casa. Nosotros, con mi madre, encabezó como cualquier madre soltera este país. Después de la muerte de mi madre se hizo cargo, de mi padre se hizo cargo nosotros. Y nosotros vivimos lo mismo que vivió cualquier cabro poblador de este país. La única diferencia es que mi hermano tuvo los principios, tuvo la lealtad, tuvo los valores para llegar a donde estuvo con absoluta lealtad al compromiso que había adquirido. Y eso le costó la vida porque estos malditos, y acá lo digo claramente, no tan solo la dictadura, sino que algunos personeros de la Concertación querían limpiar este país para tener una transición, entre comillas, pacífica. Así después mataron a gente del frente, siguieron asesinando a gente del frente, a gente del Movimiento Juvenil Lautaro, sin necesidad de crimen alguna, porque está el Ariel, que lo mataron, yo leí ese expediente, a este crío lo mataron, lo acribillaron en la casa, teniendo 18 años, no quisieron tomarlo preso, como los niños que mataron del Frente Patriótico, siguieron matando, siguieron. Entonces esto no terminó el 89, el 90, ellos llegaron a un acuerdo con la dictadura, y el que estuvo amparando ese acuerdo fue el Monseñor Fresno, que fue el que lo citó y preparó el acuerdo por la bendita democracia. Y dentro de ese acuerdo estaba excluir a todos los partidos de izquierda de esta transición. Y esa exclusión nosotros no sabíamos, contemplaba el crimen de nuestros compañeros. ¿El crimen de quiénes? De todos aquellos que podían dar continuidad a las luchas que venían dando el pueblo de antes, desde el golpe militar, y que fueron en su mayoría aniquilados. Nosotros tomamos la batuta, fue la generación de la 80 la que se hizo cargo de esto en la práctica, en los hechos. Nosotros pusimos la piel, nosotros pusimos nuestros cuerpos para recuperar cada espacio. Los cabros ahora ¿qué? Piensan que pegar un afiche se podía. No, a mí me relegaron por repartir una invitación. Por eso caí presa, por eso me relegaron. Cada espacio que ganamos lo hicimos con grandes sacrificios. Y eso, esta gente se montó por encima de eso y estafó, engañó, robó, igual como lo hizo Pinochet. No todos, sino yo digo algunos, y que la gente en realidad los conoce. Estamos terminando esta entrevista dolorosa por millones de motivos, ¿no? Hoy día, a los 50 años, es evidente que la impunidad se mantiene. Nosotros esperamos que se haga un poco de justicia al dar a conocer estos hechos, y solidarizamos totalmente contigo y con el dolor de todas las víctimas. Estamos terminando entonces un episodio más de 50 años cuando se quebró la democracia. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros y principalmente a Fara. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias.